Muchas gracias, Guilhem. Buenos días. Antes de todo, quisiera agradecer a MPS Lisosomal y mis amigos Jordi y Guilhem para la cortesía invitación a venir a Barcelona. Es siempre un placer para mí venir aquí en esta ciudad muy linda. Mi español es tan poco que si voy a hablar en castellano, vamos todos a quedar aquí hasta la noche. Por eso voy ahora a cambiar para el idioma inglés para la charla. Pero de nuevo, me encanta estar aquí con vosotros. With all of you. Guilhem Guillem y el comité organizador me han pedido que les hable sobre las variables genéticas de la enfermedad de Fabry. Esta va a ser la temática de mi charla de hoy. No. With the arrow on the computer? Computer? Okay. Okay. So, a few years ago, Así que the hace human- algunos años, I should be. Okay, so here? aquí, Okay. vale, Cannot move. que no puedo moverlo, ¿no? Vale. Okay. So a few years Hace ago, unos the human años genome was discovered. se descubrió el genoma humano This is y what esto, codes all el genoma, our body. es lo que And I codifica think todo something nuestro is cuerpo. missing Creo on que, this no first sé si slide. falta Maybe it will algo come now. Yes, it's aquí coming. en esta pantalla, So en esta primera you may diapositiva. remember, Sí, maybe ya viene. from, your studies, Quizá at recordarán school, de sus that estudios we en have en only la escuela four que solamente letters tenemos 4 which letras. code Y esas for 4 everything letras we are, all codifican our todo lo proteins. que And somos you can see nosotros, those todas nuestras letters here. proteínas, todo. So Las I vemos use it aquí. as a pointer, Esto es or lo que tengo que usar maybe como puntero, ¿verdad? laser. O el Yeah. láser. ¿El láser? You Ok. see, we only have Bueno. A, A, C, C, G, G and y T. T son las And it's únicas the letras que following, tenemos. A, T, T, C, G, A, A, T, T, C, G, that E, A. tells your body Eso es lo que you nos should cuenta, make eso es lo this que le or that, cuenta a okay, nuestro and build organismo up que all the proteins. tenemos que fabricar So, esto, tenemos how que many fabricar lo letters otro y do we acumular todas have las proteínas. ¿Y that we cuántas receive letras from our tenemos que father recibimos and de our nuestro mother? padre y de We have nuestra madre? actually Pues en realidad tenemos 3.3 billion letters. 3,300 But we, millones human de beings, letras. Pero even nosotros, if los we are seres not humanos, sick, aunque no if we are, estemos enfermos, if we have no disease, no aunque no genetic tengamos disease, enfermedades you all know that we are genéticas, different somos one todos from each other. distintos. Unos de otros So, somos have you got an distintos. idea of ¿Tienen how many ustedes differences we have? idea de cuántas diferencias I told you tenemos? we have 3 billion 3.300 millones de letras he dicho que teníamos And en now el how genoma. many differences? ¿Cuántas diferencias hay? Okay, I think it's a very Bueno, difficult es una question, pregunta so I difícil, give you the así que answer. voy a dar la We have respuesta. En actually, realidad tenemos 3 3 millones de What does it diferencias. ¿Y eso mean? qué It significa? means that even you don't Significa have que, any aunque genetic no disease, tengamos but, ninguna enfermedad we genética, are all todos different from somos each other, okay? distintos And unos so de otros. those, Así que they are not so important muchas de esas because diferencias this no is son between importantes two porque healthy son people, diferencias entre okay? dos personas Without any sanas, disease. sin So this is enfermedades. just to make Así you que esto nos understand sirve para que that todos finding entendamos a que difference encontrar in a una gene or a diferencia en change un in a gen gene o un is cambio en un not gen always no siempre pathogenic. es algo Okay, it's not always patogénico, no responsible siempre for a genetic es disease. culpable esa Sometimes diferencia it's de una just a enfermedad coincidence. genética. O sea que And muchas veces solo es una nowadays, coincidencia. the Y en la daily actualidad, work of a clinical la tarea geneticist cotidiana de such un as myself genetista is to clínico como yo interpret consiste whether a en finding interpretar si is un hallazgo important, es yes or no. importante o no Is it lo es, si responsible ese for the hallazgo disease es el or is it responsable de la just a enfermedad mere o si coincidence? no es más que una pura coincidencia. That will be very true for Fabry disease. Y eso es lo que ocurre con la So this enfermedad is the de gene of Fabry. Fabry disease. Este es un gen So just to de la remind you, enfermedad de we Fabry. human beings, Los we seres have humanos tenemos 46 chromosomes. This is a cromosomas. Es un pequeño chromosome, recordatorio. okay? Este sería un On a cromosoma. chromosome, Y en you un have a lot of cromosoma genes. tenemos muchos genes. So, 46 chromosomes, 46 cromosomas, male and female, hombres y mujeres, but varones a y mujeres, pero hay una diferencia between both entre genders. ambos géneros, 44 porque non-sexual hay chromosomes, 44 this is cromosomas true for no sexuales, everybody, esos los tenemos and todos, 2 sex y chromosomes. 2 cromosomas If you are a male, sexuales. Si uno es you hombre, have tiene only one X un chromosome, cromosoma and you have this X. poor little Y chromosome, Y este you know, pobre not cromosoma Y giving pequeñito us que much no nos da advantages. muchas ventajas a And los ladies hombres. have Y 2 X las chromosomes, okay? señoras tienen One they 2 got from their cromosomas father, X, one they uno got que from their obtienen de mother. su padre, otro que Okay? obtienen de su madre. It turns out that
Resulta que el gen de Fabry se sitúa en el cromosoma X. Hubiera podido estar en el cromosoma 1 o en el 2 o en el 7, pero no. Está situado en el cromosoma X. Ahora entenderemos por qué la enfermedad aparece en general en su formato más grave en hombres que en mujeres. Los hombres pueden estar afectados, las mujeres también, pero en las mujeres es menos grave, porque aquí es donde tendríamos el gen de Fabry, que llamamos GLA, gen GLA. En un hombre, en un varón, si tiene un problema, si tiene alguna dificultad ese gen, no hay capacidad de compensar, porque solo hay uno, no hay más. En cambio, en las hembras, en las mujeres, este de aquí, si está mal, será compensado por el otro que sí está bien. Luego explicamos más. Este es un gen pequeñito. En un gen hay algunas partes que son muy importantes, algunas zonas importantes que llamamos los exones. Y luego otras zonas que no son tan importantes, aunque no sea siempre cierto, que son los intrones. O sea, tenemos el exón 1, el intrón 1, el exón 2, el intrón 2. Es un gen pequeño. Si yo le diera a mi personal una muestra de sangre de ustedes a mis colaboradores, estarían encantados. En cambio, por ejemplo, para la de Duchenne, la enfermedad de Duchenne, son 79 genes los implicados. Aquí solamente son 7, o sea que a mi personal le encanta. Pero bueno, en cualquier caso, se han identificado muchas variables distintas, variantes distintas en el mundo. En otras enfermedades, por ejemplo, no sé si conocen la anemia de células falciformes. Es una enfermedad genética muy común. Siempre es la misma variante, siempre es la misma mutación. Y en el Fabry, una familia es una mutación. Así que cada vez que se encuentra una nueva familia, hay que volver a hacer el trabajo desde el principio. Dentro de una misma familia, la variante siempre es la misma. Y esto sería la tabla de todas las variantes que se han descubierto en el mundo entero. Ya está un poco antigua esta versión, hubiera tenido que rehacerla, porque ahora ya tenemos 1000 mutaciones. Quiere decir eso que hay 1000 variantes diferentes que se han descubierto en este gen pequeñito. No sé, 200 variantes aquí, 100 aquí, bueno. ¿Es importante eso para ustedes? Pues creo que sí, porque según la naturaleza de la variante del gen GLA, ustedes podrán tener distintos fenotipos. Eso significará que los signos y los síntomas de la enfermedad de Fabry serán diferentes. Quizás hayan oído hablar de que actualmente hay una tendencia de dividir entre la enfermedad clásica de Fabry, descubierta hace 100 años, que a veces denominamos tipo 1, o versión clásica del Fabry, donde hay una variante genética grave, gen totalmente destruido o muy estropeado, y eso provoca un nivel muy bajo de alfa-galactosidasa, que es la enzima que falta en la enfermedad de Fabry, menos del 3%. Eso provoca además una gran acumulación de GB3 o liso-GB3 en el cuerpo del paciente. En estos casos, la enfermedad se manifiesta ya desde muy pequeños. Los niños tienen dolor en los dedos, en las manos, en los pies, aparecen síntomas dermatológicos y también gastrointestinales ya en la infancia, tienen dolor de barriga y a veces hay síntomas también en los ojos. En la vida adulta, esto se transforma en una enfermedad multisistémica en que están afectados la piel, el corazón y el cerebro. Este sería el Fabry clásico,
que se debe o que responde a esta variante tan perniciosa del gen. Aquí mostramos lo mismo. Estos son personas de la población general y aquí tendríamos pacientes varones con Fabry clásico, es decir, con una actividad enzimática muy residual. Prácticamente no se fabrica enzima, es decir, una enfermedad muy grave. Pero hace unos 25 o 30 años se inició primero en la República Checa y después también en Alemania. Se empezaron a descubrir muchos casos, también en Japón, y ahora ya los hemos visto en el mundo entero, que hay un segundo tipo de enfermedad de Fabry que denominamos de inicio tardío. Eso significa que los síntomas aparecen más tarde en la vida. Los niños no tienen síntomas. La enfermedad empieza a manifestarse a los 30, 35, 40, 45 años de edad. ¿Y por qué? Pues porque eso se debe a una variante genética menos perniciosa. No es tan mala. Y eso lleva a que haya un poquito más de actividad de alfa-galactosidasa. No es el 100%, obviamente. No puede ser ni siquiera el 60 o el 70%. No, eso no sería un Fabry. Pero sí se produce entre un 10, un 15 o un 25% de la enzima. Y eso lleva a una enfermedad de Fabry radicalmente distinta. Ya no hay afectación del riñón ni todos los signos que aparecen durante la infancia, sino que tenemos solamente la afectación cardíaca que aparece a partir de los 30 años. Y eso se debe a esta gran diferencia en la variante genética. Por eso, este artículo tan importante del que yo también fui coautor y que apareció en Kidney International en 2017, explica que esto es lo que deberíamos hacer los médicos e investigadores para ayudar a los que sufren la enfermedad de Fabry e investigarla un poco más. Vemos que una de las principales recomendaciones, creo que es la segunda, consiste en investigar y estudiar la posible relación entre el genotipo y el fenotipo. ¿Y eso qué significa? El genotipo es lo que les he mostrado en la primera diapositiva, aquello de A, C, C, G, G, T, T, es decir, esas diferencias en el gen de los pacientes de Fabry. Y luego estudiaríamos el fenotipo. El fenotipo serían todos los signos y síntomas que expresa ese paciente. Esta relación genotipo-fenotipo sabemos que en algunas enfermedades no existe. No hay ni una relación entre genotipo y fenotipo en determinadas enfermedades genéticas, pero en cambio hay en otras enfermedades genéticas en las que cuando aparece una mutación, una variante, aparecen ese tipo de síntomas o de signos. Así que es muy interesante, como digo, estudiar este factor. Y actualmente, ¿cómo están las cosas con la enfermedad de Fabry? Este es un estudio de unos investigadores holandeses, es un grupo muy grande. Son en realidad médicos de Alemania, Inglaterra y Países Bajos que agrupan sus pacientes y los han dividido en 4 categorías. El Fabry clásico y el Fabry de inicio tardío o de aparición tardía. Y los dividen entre varones y mujeres. Aquí, por ejemplo, vemos la progresión de la enfermedad renal en los pacientes de Fabry. No queremos que esta curva baje. Cuando baja está mal. Quiere decir que estamos perdiendo la función renal. Pues miren, esto es lo que está ocurriendo exactamente en los pacientes varones que presentan un Fabry clásico. En cambio, no es tan grave en las mujeres ni en las versiones de inicio tardío. Esta sería la liso-GB3. Quizá de vez en cuando su médico le hace un análisis de sangre para medir la liso-GB3. Si hay un nivel alto de liso-GB3, eso no es bueno. Y aquí vemos que los varones con versión clásica, los valores de liso-GB3 son muy altos. Las otras 3 categorías, hombres con un inicio tardío y mujeres
conversión clásica o de inicio tienen una cantidad del ISO-GB3 más baja y el grupo más protegido son las mujeres que tienen un inicio tardío de la enfermedad, tienen menor riesgo de complicaciones o de presentar unos niveles elevados del ISO-GB3. Y para los que no sean médicos, aquí se dice la cupla de Kaplan-Meier. Todos empezamos con un 100%. Y vamos bajando y cada vez que bajamos, tenemos un problema de salud, bajamos un poquito. Por ejemplo, un fallo renal, un infarto de miocardio, un ictus, un accidente cardiovascular, todo eso es ir bajando un poquito más. Y esa sería la curva de los pacientes varones clásicos. Vemos que el descenso es muy rápido y cuando llegan a los 55 años, muchos pacientes antes del tratamiento de sustitución enzimática, el TRE, la terapia de reemplazo enzimático, por desgracia ya han fallecido. Los hombres que tienen Fabry de inicio tardío o mujeres clásicas empiezan más tarde, pero las que tienen menos son las mujeres con Fabry de inicio tardío. Así que según la variante genética, pues los problemas son unos y el pronóstico también será distinto. Y ahora quisiera dedicar un minuto a esta variante. Empezarán a pensar que este señor no solo nos está contando cosas de una enfermedad genética, sino que nos habla de una única variante. Vaya, pero creo que es importante que todos nosotros, que la comunidad, entendamos exactamente qué está ocurriendo, porque esta mutación, esta variante, quizás hay algunos aquí entre el público que tienen esta variante, es esta de aquí. Vamos a ver un pequeño curso de genética acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la alfa-galactosidasa alfa, que es que es el enzima que nos falta. Podríamos pensar que esto es como un collar, ¿no? Un collar de señoras con 429 perlas. Y en este caso significa que la perla número 215, en vez de ser blanca, resulta que es negra. Es decir, tendría que ser N y resulta que es S. O si entramos en más detalles, sería lo mismo. ASN quiere decir asparagina, es un poco técnico, y se convierte en serina. Y esta es la fuente de todos los problemas del paciente. Es decir, que en la posición 215 de la alfa-galactosidasa se presenta un pequeño cambio y N se convierte en S. Y eso provoca la enfermedad de Fabry y todos los problemas que desencadena. Pero esta es muy especial. Aquí, con un gran grupo de investigadores, hace unos años publicamos una comparación entre los pacientes de Fabry que tenían esta mutación y los pacientes de Fabry que tenían una mutación más grave, más agresiva. Y estos son los resultados. La N215S y las demás sería la roja. Las otras variantes son la verde, la más grave. Es decir, buscamos eventos clínicos, es decir, cosas malas que afectan al riñón, al cerebro o al corazón de estos pacientes. Así que vemos que esta variante, esta mutación, es patogénica, es la responsable de la enfermedad de Fabry, porque esta curva va bajando. Así que los pacientes viven esos síntomas y signos negativos, pero como ven, se produce más tarde que en los demás pacientes de Fabry, es menos grave. Y si analizamos los detalles, si vemos al fondo, esto sería el riñón, esto sería el cerebro y esto el corazón. Bueno, pues todos los problemas de estos pacientes solo aparecen, todos los problemas que tienen básicamente son de corazón, porque aquí no hay nada. Cero, no hay riesgo. Así que si uno tiene un paciente de Fabry de este tipo y conocemos que la variante es podemos decirle, mire, señor o señora, no se preocupe porque usted nunca va a acabar
con diálisis o con un trasplante de riñón por culpa del Fabry. Quizás tenga usted otra cosa, eso sí, pero el Fabry no será lo bastante grave como para que tenga que ir a diálisis. Y sobre problemas cerebrales, prácticamente nada. En este grupo, en esta cohorte tan grande, solo tuvimos un caso. Y luego, todo lo malo le va a venir a usted del corazón. Y es muy interesante saber que esto va a ser así. Y aquí vemos esta comparación, porque cuando desarrollamos el Galafold, el tratamiento con chaperona farmacológica, migalastat, hicimos este estudio y tuvimos dos. Uno es el ATTRACT. En el ATTRACT tenemos 60 pacientes en este estudio. Si analizamos bien, vemos que hay 10 pacientes que tenían mutación del N215S. Y eso podía influir en los resultados, así que esperemos que podíamos pensar que hubiera 5 pacientes en un grupo y 5 en el otro, pero en este caso, si hubiera en el grupo del migalastat, eso ayudaría al migalastat, ¿no?, por la función renal. En cambio, si hubiera estado randomizado en el grupo de la enzima, esto hubiera ido en contra del migalastat. Es decir, no favorecería el migalastat. Este es el tipo de datos que me parece que en el futuro deberían tenerse muy en cuenta cuando tratemos a un número tan pequeño de pacientes, en este caso 60, porque estamos hablando de enfermedades raras. El Fabry es una enfermedad rara. El primer objetivo era estudiar las correlaciones entre genotipo y fenotipo, pero también hay otro factor de gran importancia, que es estudiar y descubrir el papel de las variantes genéticas de significación incierta, lo que se llaman VUS, V-U-S, variantes inciertas. Hace ya 25 años, yo entonces era un médico muy joven, apareció este artículo que se publicó en la mejor revista de la medicina de toda la historia, el New England Journal of Medicine. Era un artículo publicado en Japón. El doctor Nakao, un cardiólogo japonés, ¿qué hizo? Se fue a las clínicas de cardiología de Japón y estudió a los pacientes que, por la razón que fuera, tenían un corazón muy grande. Pacientes que tenían cardiomiopatías hipertróficas. 230 pacientes con cardiomiopatías hipertróficas y sin diagnóstico. Nadie sabía por qué. ¿Por qué tenían esa cardiopatía? Y el doctor Nakao tuvo una idea fantástica. Midió en la sangre de los pacientes la actividad de la alfa-galactosidasa, que sabemos que es deficiente en la enfermedad de Fabry. Los resultados fueron espectaculares. De esos 230 pacientes, para los que no había diagnóstico, el doctor Nakao encontró 7 casos de pacientes que tenían enfermedad de Fabry y no lo sabían. Eso fue el primer estudio que llevó a que se realizaran muchos otros parecidos en las clínicas cardíacas, en las clínicas renales, pacientes que necesitaban trasplante de riñón o diálisis o pacientes incluso con ictus. Estos eran resultados muy, muy sólidos porque fue un estudio muy bien hecho. El siguiente quizá no fue tan bueno, se podría criticar, pero es un trabajo que se publicó en el Lancet, otra revista muy, muy importante. Aquí los expertos decían que habían estudiado a pacientes que habían sufrido un ictus y que podían identificar casi un 5% de personas que sufrían enfermedad de Fabry. ¿Puede ser eso cierto? Si tomamos a 1.000 personas que hayan sufrido un ictus y resulta que 50 tienen Fabry. A mí en ese momento me pareció poco fiable, pero si estudiamos bien lo que dice este artículo, aquí aparece esta frase: mutaciones significativas desde el punto de vista biológico. ¿Qué significa eso? Pues que no hay detalles, no hay datos, nunca demuestran qué variante han identificado. Así que aquí hay un riesgo mayor de que hayan encontrado, ¿se acuerdan de aquellos 3 millones de diferencias que tenemos nosotros que no tienen importancia? Pues seguramente han encontrado algunas de esas. Y lo que quisiera mostrarles hoy es que cada vez
que los doctores o los genetistas identificamos una variante del gen de Fabry, siempre deberíamos pensar de la siguiente manera. Primero, esta variante tiene tres opciones. O bien puede provocar un Fabry clásico, es decir, esto sería una variante agresiva que puede provocar una deficiencia total de alfa-galactosidasa y un alto nivel de GB3 y una enfermedad de Fabry completa. Esa sería la opción 1. La opción 2 es que pueda provocar Fabry de inicio tardío con actividad enzimática residual, una liso GB3 moderadamente elevada y síntomas cardíacos. Pero la tercera opción, que nunca debemos olvidar, la tercera opción es que alguna de las variantes identificadas en el gen de Fabry, estamos dentro del gen de Fabry, puede provocar provocar enfermedad de Fabry porque esa variante no es patogénica, no provoca ningún daño. Esto es muy famoso en la comunidad genética, luego lo enseño otra vez. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo he controlado. Vale, pues me adaptaré. 3 minutos más o 20. Vale, pues sigo. Yo quería mostrarles esto porque es un estudio excelente de unos compañeros de Países Bajos. Ellos estudiaron 51 estudios que existían en el mundo ya y que habían buscado a los pacientes de Fabry en clínicas de problemas cerebrales, renales o cardíacos. ¿Qué teníamos? Estudiaron a muchísimos pacientes, 28.000 personas, 28.165 pacientes que habían tenido ictus o insuficiencia cardíaca o renal. Sumando todos los médicos, todos los resultados, dijeron que habían encontrado 174 casos de enfermedad de Fabry. Sin embargo, lo que hizo mi compañero de Países Bajos fue analizar un poco más los resultados, ver los detalles. Y esto probablemente no sea cierto, porque los confirmados de verdad son 33 pacientes. Y eso es interesante porque, obviamente hay que estudiar mucho. 28.000 personas son muchos y de estos se encuentran 33 pacientes confirmados con un Fabry clásico. Pero esto solamente es el 0,12%, no es el 0,62 ni 32. Y a estos 33 hay que añadir aquellas variantes, ¿recuerdan? Aquel buen amigo del N215S. Vale, muy bien, ese sí, pero luego tenemos este otro, aquí hay más 6, etcétera, etcétera. Pero no se pueden incluir todas estas de aquí, las que no sabemos ni las que no deberíamos incluir, porque hay variaciones que no son responsables del Fabry. Así que debemos prestar mucha atención a lo que se nos dice. Y lo mismo se puede decir de otro estudio que se hizo en el norte de Italia. Marco Spada, compañero y amigo, fue a las clínicas de obstetricia y ginecología y estudió a los varones recién nacidos en el norte de Italia. Aquí vemos que se estudió a 37.000 varones en búsqueda de Fabry. ¿Qué se encontró? Encontraron 12 casos, así que si hacemos los cálculos son 12 casos de 37.000, eso nos da un índice de que sería un caso de cada 3.000 personas. Si vemos que dicen los libros de medicina, dicen que no, es un caso de cada 50.000 personas aproximadamente. Eso es lo que dicen los libros de medicina. Así que, ¿qué pasa? ¿Esto está bien? ¿Está mal? Así que yo seguí estudiando este artículo. Y es muy interesante porque en los 12 casos que descubrió el doctor Spada, este de aquí, este es cierto. Y por eso lo pongo en rojo. Ojo, peligro. Esto sí que es un Fabry de verdad. Uno de 37.000. Los que están en color naranja, a ver, son
ciertos también, pero son de inicio tardío. No son la versión de Fabry tan agresiva. Los azules no puedo comentarlos, aunque sea especialista en Fabry, yo no sé. No lo sé porque yo no conozco todas y cada una de las variantes. Esto se tendría que investigar más a fondo. Y los verdes no son casos de Fabry de verdad, sino que son casos benignos. Así que si volvemos a hacer los cálculos, eso nos da una frecuencia de enfermedad de Fabry de 1 de cada 80.000 personas. Esta es la cifra más reciente que tenemos y, en mi opinión, probablemente debe ser como 1 de cada 10.000. Así que, perdón, 1 de cada 18.000 decía el cálculo, pues debe ser 1 de cada 10.000 más o menos. Cuando uno es un genetista como yo, siempre tiene que clasificar entre los siguientes. Las pruebas benignas pueden ser benignas, es decir, que no provocan la enfermedad, que sean probablemente benignas, vale, muy bien. Si es una mutación patogénica, vale, puede ser la responsable de Fabry, probablemente. Y luego aquí tenemos la pesadilla de un genetista. Si esa variante que hemos descubierto es buena o es mala, no lo sabemos. No lo sabemos. Son las BUS. A ver, no es que pueda cambiar. Podría cambiar y ser bueno o malo en función de otros factores. No significa eso, sino que quizá dentro de 5 años, gracias a nuevos datos, a nueva información, podamos decir esta es una variante patogénica o no lo es. Y como decía, creo que la incidencia es de aproximadamente 1 entre cada 10.000 casos, a pesar de lo que digan los cálculos. Bueno, este de aquí espero que nadie lo tenga entre el público, o quizás sí, pero vaya, sería una buena noticia. Esta es la variante no patogénica del Fabry más famosa. Se publicó hace muchos años. Esto es público, así que lo voy a decir. Tenemos aquí a 5 doctores, los doctores Froissart, Guffon, Vanier, Desnick y Mer. Hace unos años publicaron sobre esta variante, escribieron un artículo fabuloso diciendo a los compañeros que estas variantes no se deberían considerar patógenas. ¿Y saben qué? La doctora Mer, fantástica doctora de enfermedades lisosomales, y el doctor Desnick, resulta que los dos tienen esta variante. Mi amigo Robert Desnick tiene esta variante y la doctora Mer, que es una mujer también, resulta que es heterocigótica. ¿Se pueden creer ustedes que los dos médicos que están especializados en Fabry resulta que tienen este gen? Es una locura. Es una locura de verdad. Bueno, un par de años más tarde, un señor italiano vino a París. Es pianista internacional, vive en París porque trabaja allí, y me dijo, mire, vengo porque en mi familia se nos acaba de diagnosticar una enfermedad de Fabry. Y yo dije, vale, muy bien, pues caballero, siéntese, vamos a hablar del tema. Y le dije, vale. ¿Sus hermanas están afectadas? ¿Viene de su madre? Me dijo, no, mi madre está perfectamente bien, ella sigue viva, 90 años, todo está muy bien, sino que viene de mi padre. Mi padre era médico como usted, tuvo un accidente de coche debido a un infarto, y dije, bueno, pues ahora tenemos un problemilla porque su padre tenía Fabry, usted no puede tener Fabry, o si usted lo tiene, pues su padre no, porque no hay transmisión entre padre e hijo. Y él dijo, sí, pero yo le digo que sí, que tengo Fabry. Mis hermanas están a punto de recibir tratamiento en Italia. Y mire, yo le traigo mis resultados y esto es lo mismo, ¿no? La D3Y, la D313Y. Y le dije, vale, sí, muy bien, tiene usted una mutación, pero esta no es patogénica. Así que, bueno, envié las muestras a mi laboratorio y los niveles de alfa-galactosidasa eran perfectamente normales. O sea, que eso quiere decir que usted no tiene Fabry. Pero este señor y sus hermanas
tenían un corazón grande, tenían una miocardiopatía y un corazón hipertrófico. Pero en vez de decir, muy bien, tiene usted Fabry, pues vamos a darle Galafold o Replagal o Fabricim, lo que sea, pues bueno, no hay que precipitarse. Hicimos más pruebas genéticas y enviamos otra prueba de sangre al laboratorio de cardiogenética para encontrar otra variante en otro gen, que era lo que provocaba que este señor tuviera un riesgo de un infarto. ¿Qué necesita este señor? Un desfibrilador cardioversor implantable y no una terapia con chaperona. O sea que es importante que seamos muy precisos a la hora de estudiar las cosas. Bueno, y aquí, en la península Iberia, voy a terminar ya con esto, en la península ibérica hicimos un estudio hace unos cuantos años con un grupo de cardiólogos y estudiamos a unos 300 pacientes para encontrar a 4 en Francia que presentaban enfermedad de Fabry. Se confirmaron, el primer paciente que identificamos es este de aquí, José, de origen portugués, tenía esta variante. Estudiamos, confirmamos que tenía síntomas cardíacos y todo encajaba. Y le dije, mire, señor, ¿tiene usted hermanos o hermanas? Y me dijo, sí, pero la mayoría están en Portugal. Así que le envié la referencia a mis compañeros de Portugal, pero había un hermano pequeño que vivía en Francia. Y este es el hermano pequeño. Tardamos un poco antes de que viniera a vernos y quisiera mostrar la ecocardiografía del primer paciente que identificamos aquí, ¿vale? Es un Fabry de inicio tardío, empezó a tener síntomas solo a partir de los 40 años, pero es un Fabry real. Miren, este es un corazón muy hipertrófico, normalmente un corazón son 90 gramos, aquí tenemos 312 gramos por metro cuadrado. O sea que es un corazón muy grande, es un Fabry de verdad. El hermano pequeño acabó viniendo a mi consulta y miren, en vez de descubrir esta variante que habíamos identificado en el hermano mayor, resulta que encontramos otra variante en el mismo gen, en el gen de Fabry. Así que es rarísimo. Ya se lo he dicho antes, que dentro de una misma familia siempre es la misma variante. Así que empecé a pensar, bueno, ¿qué puede ser eso? Y la actividad de alfa-galactosidasa no era del todo baja. Esto es un Fabry de inicio tardío, 10-15% de actividad, o sea, baja, no cero, pero aquí en cambio teníamos una actividad del 45%, no era muy baja. ¿Qué estaba pasando? Y aquí lo interesante es conocer bien las publicaciones y la enfermedad, porque había un estudio que habían hecho hace unos años en Portugal, unos médicos que buscaron Fabry en poblaciones de pacientes que habían sufrido un ictus e identificaron 9 casos. Ese que hemos mostrado tiene este de 313Y. Eso es un error, porque los conocimientos que tenían entonces no son los que tenemos hoy en 2022. Así que mi compañero sí que vio que era responsable de Fabry, pero esto ya se podría borrar, porque ahora tenemos un segundo, la R118C. Y cada vez que vengo aquí a España o a Portugal, siempre tengo la preocupación de que quizás alguien tenga esta variante, porque esta variante no es patogénica y es muy frecuente en Portugal y en España. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la abuela tenía 2 cromosomas X, como las mujeres, lo hemos visto en la primera diapositiva, y un cromosoma X lo traspasó a su hijo mayor aquí, y esto es una enfermedad de Fabry con afectación cardíaca de verdad. El segundo solamente es un polimorfismo, es decir, la variante benigna, que es la que pasó al segundo hijo. Y el hijo más pequeño, vaya, con varios compañeros de Portugal, de España, yo mismo, el profesor Olivera de Porto, hicimos un estudio muy amplio con muchos pacientes que presentaban esta variante
variante, y aquí vemos donde se descubre, a ver, todo ese bosque que puede estar escondido detrás de un solo árbol. Voy a acabar describiendo este caso, porque mis compañeros fueron a visitar a la familia de este paciente y a hacer preguntas. Y hubo un caso aquí en España en que uno de los hermanos y una hermana juntos presentaban fallo renal, o sea, afectación renal en el hermano y en la hermana. Eso parece que sea una enfermedad genética, ¿no? Se hacen las pruebas genéticas y descubren esta variante, la R118C, en ambos pacientes, en los dos hermanos. Enfermedad renal. Fabry, pues tratamiento de reemplazo enzimático. Cuando se analizaron los detalles, resultó que ambos hermanos tenían una infección por VIH, es decir, SIDA. El SIDA muchas veces afecta al riñón y tenían una nefropatía, un fallo renal relacionado con el VIH. O sea que no tenía nada que ver con Fabry, no era más que una coincidencia. Con todo esto espero haberles convencido a todos ustedes la importancia que reviste estudiar las variantes genéticas, porque hay muchas cosas, hay más de 1000 variantes genéticas de la familia de Fabry que son responsables del Fabry, cierto, pero también conocemos otras variantes que también se pueden descubrir, encontrar en la población general, que también están en el gen de Fabry, pero que resulta que no son los responsables de la enfermedad de Fabry. Y con eso termino y estoy a su disposición para preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar por esta cuestión de la traducción, pues con las preguntas dirigidas al Dr. Germain y después haremos las que sean para Eva. Y vamos a empezar pues con los asistentes. Los asistentes, por favor, si queréis hacer alguna pregunta, solicitad el micrófono para que pueda entonces oírse bien la pregunta en el streaming. Sí, a ver. Sí, adelante. Muy buenos días y gracias a ambos por la presentación. Ha sido muy instructiva. Pregunta para el profesor Germain. Ha hablado de las variantes y ese es un gran tema en la comunidad de pacientes. ¿Qué ocurriría si la E313 presenta problemas? ¿Qué investigaciones adicionales hay que hacer para que estos pacientes puedan descubrir qué problema tienen? Porque parece que creen firmemente que sufren Fabry y en cambio esta variante, la 313, no está relacionada con el Fabry. ¿Cómo podemos ayudar a estos pacientes? Gracias, Marie, por estos bonitos comentarios y después por la pregunta. La variante que menciones, A143T, es difícil, es una de las variantes de significación incierta, aunque yo creo firmemente que es probablemente benigna y no es patogénica. En primer lugar, un breve comentario. Podría haber variaciones entre
distintos países del mundo. Quizá sepa, o quizá no lo sepa, esta es una variante que se descubrió primero en la familia descubierta por Anderson en el Reino Unido. O sea que hablábamos de la enfermedad de Fabry. Para los compañeros del Reino Unido lo llaman Anderson-Fabry. Y bueno, la familia de pacientes identificada inicialmente por Anderson tenía esta variante, pero no olvidemos que podría ser la parte fácil del juego, porque quizás los compañeros hubieran podido identificar esta variante primero porque es fácil de detectar y luego podría haber otras cosas detrás que expliquen que esta es una verdadera enfermedad de Fabry en Londres y en el Reino Unido. Yo no conozco personalmente a los miembros de esta familia, ¿vale? En otros lugares del mundo, creo firmemente que esta variante no es patogénica, por tanto. Por ejemplo, en Francia ha habido un par de casos exactamente como los que dices, Mary, donde parece que es un Fabry, pero luego cuando se ahonda un poco más, al final se acaba eliminando la responsabilidad de este síntoma o de este otro, o se descubre otra causa, un verdadero diagnóstico que descarte este Fabry. En la pregunta mencionabas que los pacientes creen. Creer no es prueba de nada. Así que mi recomendación, mi consejo sería ir poco a poco, con calma, con la idea de que no es responsable y otra vez seguir buscando otras explicaciones. Y si se descubre que esta variante está asociada, por ejemplo, con la fatiga, eso no sería un diagnóstico de Fabry, o con dolor, no necesariamente tiene que ser Fabry. Hay muchos pacientes que sufren dolor y no tienen Fabry. Así que mi consejo sería entrar en los detalles y siempre que sea un paciente varón es un poco más sencillo porque se puede hacer el ensayo de la alfa-galactosidasa y para denominarlo Fabry tiene que estar muy baja. Para las mujeres es distinto porque sabemos que una verdadera paciente femenina de Fabry puede tener actividad residual de alfa-galactosidasa. Así que, resumiendo, deberíamos ir con mucha cautela, poco a poco, e intentar aprovechar cualquier exploración, cualquier herramienta posible para documentar la ausencia de la patogenicidad. Pero tal y como mostraba antes yo, para la familia italiana, podemos ayudar mucho al paciente a descubrir el verdadero diagnóstico, que eso puede llevar obviamente a un tratamiento distinto y a una mejor atención sanitaria para ese paciente. Así que si he entendido bien, pone en el mismo cesto la D313Y y la A143T. Bueno, no en la misma cesta, pero yo clasificaría como la D313Y como clase 1, benigna. Se necesita mucha documentación, se necesita que la bibliografía sea muy potente. La A143T, bueno, seré buena persona. Clase 2, probablemente benigna. Quizás un poco más de datos, un par de pruebas adicionales irían bien. Yo personalmente no trataría a un paciente con esta mutación. Bueno, es que yo veo que a veces la pirámide, el contenido de la pirámide, sí, se mueve un poco para aquí y para allá según los autores, ¿no? Doctor Aquilino. El doctor Aquilino Sánchez tiene la palabra. Felicidades por su ponencia tan brillante como siempre. Lo diré en español para que lo entienda la audiencia. Ayer hablamos mucho sobre la variabilidad de la expresión de la enfermedad en la mujer y hablamos de las condiciones genéticas y la ionización que favorece que puedas tener expresiones diferentes en distintos órganos y en distintas mujeres de la misma familia. Mi pregunta es, ¿qué conocemos de nuevo o cuál es su opinión sobre la influencia de la genética en esa variable expresividad? Si realmente todo es el azar, si hay componentes epigenéticos que influyen, si hay otros componentes. ¿Cuál es su opinión?
La pregunta era para mí o para Eva. Gracias, una pregunta muy interesante. En cualquier enfermedad genética, uno tiene que considerar distintos datos y distintos parámetros. Si contemplamos la enfermedad de Fabry, y esto sería muy cierto para otras enfermedades mendelianas, para mí la mutación del gen, la variante, es muy importante. Y eso es lo que siempre intento explicar. De eso intentaba convencerles antes. Algunas variantes son más agresivas, otras son más leves. Eso es lo primero. Luego, hay que considerar siempre lo que denominamos nosotros el background genético. Eva mencionaba que tenemos como 20.000 genes, ¿no? Vale, pues entre dos hermanos con Fabry, la mutación del GLA será la misma, pero las 19.000, bueno, todos los demás genes variarán entre un hermano y otro. Eso provoca muchísimos factores de modificación. Y luego tenemos el medio ambiente, el entorno, según la actividad, la dieta que tenga cada persona, todo eso también tendrá una influencia. Y en cuarto lugar, cada vez estamos descubriendo el papel de la epigenética. Ha mencionado usted a las mujeres y la inactivación del cromosoma X. Eso es un buen ejemplo de la inactivación. Para mí, este es el factor principal. Hace unos años publicamos este trabajo y sé que recientemente algunos autores nos han cuestionado, pero yo creo firmemente que la inactivación del cromosoma X, ese perfil, es el principal factor del fenotipo en las mujeres. Tenemos pruebas adicionales. Hemos identificado a una chica muy joven de 4 años de edad solamente. La familia la trajo a la consulta diciendo que estaba enferma, que tenía dolor y que lo tenía todo. Bueno, pues la estudiamos. 100%. Fuimos más adelante y ese 100% estaba heredado de él, un padre que ya estaba sometido a diálisis a los 30 años. Así que este es un factor muy importante. Y por otro lado, quería añadir un comentario final. La inactivación del cromosoma X, ese perfil no se hereda. El perfil de inactivación del cromosoma X no se hereda. Así que tenemos a una madre y cuando se producen los gametos, las células sexuales, el perfil de inactivación se libera y eso será un juego entre hombres, entre hijos e hijas. Por eso no es lo mismo entre hombres y entre madres e hijas. Un buen mosaicismo, sí, una magnífica explicación. Primero, Gerard, por favor, ¿se puede trasladar el micrófono? Gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Mi pregunta es una cuestión de curiosidad. Yo quería preguntar si las mutaciones puntuales, ¿hay algún punto donde se acumulen estas mutaciones puntuales? ¿Algún punto del gen? Es una pregunta para... Sí, hay algunos CPGs, pero... ¿En español? He verificado las mutaciones del perfil de GLA y no hay ningún hotspot, ninguna zona candente específica donde se concentren. No, están distribuidos por todos los axones del gen. ¿Más preguntas en la sala? ¿Entre los asistentes? So, now, ahora tenemos una pregunta para Eva de Question for Francisco. Eva. It comes from Francisco. Hola, mi pregunta My question, es que cuando hablamos de una mujer when we talk que about tiene a un woman cromosoma who X has an affected X afectado, chromosome, afecta, o sea, either if she has symptoms or ¿hay not, alguna manera whether de she has que a la symptoms or hora not, de querer tener una when criatura wanting to se pueda get forzar pregnant, would it be que possible to coja el force cromosoma sano? that the healthy chromosome is O sea, chosen? I mean, hemos dicho que es aleatorio, we que said es, that this pero is ¿hay alguna random, but manera is there any científica, scientific or médica, medical de decir, bueno, pues si yo quiero process? tener un hijo, If I want to have a child,
Can we manipulate in any way, or can we do anything so that the healthy chromosome is the one that is transferred to the child that they might have? Let me see. We cannot manipulate things to that level. However, we can test the embryo to find out whether the embryo is a carrier or not. That we can do. For the case of males, it is simpler. For the case of females, if the embryos are affected, as Dr. Germain said, this is random. It is an epigenetic process. It's like a reset in the mother, and then it happens again in the daughter. So we will not. Well, the only thing we can do is to select a non-carrier embryo. But if it's a girl, we cannot establish how affected she will be. And regarding the selection of the right chromosome, no, there is no possible technique at the moment to do that. Eva, ¿nos podrías hablar de Dr. Barroso, can you tell us more about how you see the possibility digamos, del cribado neonatal, of del newborn screening? Eventualmente en enfermedades lisosomales, in lysosomal diseases, but also in Fabry? A ver, en el caso de iGenomics, por ejemplo, in the case of iGenomics, we are developing a neonatal screening test, which is a complement to the traditional biochemical test, the biochemical screening. In Spain, depending on the region where you are studied for 8 or for 40 different pathologies, and in our case, we are increasing the number up to 200 pathologies, most of them metabolic pathologies, metabolic disorders. But this is rather aimed at this. It's a screening for apparently healthy newborns that would not have to go through a neonatal intensive care unit because of suspected metabolic disorder. But in that case, would you use the enzymatic screening for males first? No, it's a complement. It can be done in parallel, actually. And if anything is found, any findings come up in the enzymatic screening, it validates the genetic one. But for women, you can only do the genetic one directly. Yes, okay. But would you say this is feasible right now for Fabry disease with the large amount of variants we have? Once a variant is identified in the patient, as happens for many metabolic disorders, there is an enzyme test which can validate that finding, and it should be done. Probably that will be done already with the usual neonatal screening test, but if it has not been done there for early diagnosis, it should be done. Well, basically the purpose is to diagnose as soon as possible and to start treating these patients that have metabolic disorders. But una dificultad es que si hacemos el screening sería para inicio tardío. Le diríamos a las familias, este bebé es muy pequeño y empezará a tener síntomas a los 30-35 años. ¿Eso es bueno o no es tan bueno en realidad? Dominique, ¿nos podrías aclarar un poquitín? A ver, la terminología de Fabry clásico o Fabry no clásico o Fabry atípico, de Fabry de inicio tardío, Fabry atenuado. A ver, a veces el tema es un poco confuso porque inicio tardío no quiere decir que sea benigno, ¿no? El Fabry de inicio tardío puede provocar insuficiencia cardíaca e incluso renal, aunque sea más tarde. Más tarde, mucho más tarde. Pero, ¿qué sugieres como clasificación de
el Fabry para poder evitar confusiones? Bueno, pues no es una pregunta fácil. Aquí hay dos situaciones. En algunas enfermedades genéticas, por ejemplo la de Pompe, conocemos esta enfermedad de Pompe, y tenemos también enfermedad de Pompe de inicio tardío. Pero hay como una especie de laguna entre las dos. A veces vemos algún adolescente, pero no son nada frecuentes. En cambio, en el Fabry aún tengo ciertas dudas tras 20 años de trabajo, porque al principio habíamos pensado que esto sería como un espectro, ¿no? Desde un extremo hasta el otro. Y eso todavía me da la sensación de que tenemos, yo personalmente, yo utilizo el término clásico, el término síndrome completo. Algunos saltan, ¿no? Porque hay variabilidad genética, o sea que el hecho de que no haya afectación renal no excluye que seas un Fabry clásico. Significa que en ese individuo falta por casualidad. Y por otro lado yo utilizo late onset, es decir, de inicio tardío. No les gustará que sea leve o atenuado. Tarde, yo diría más tarde. Yo utilizo el término que aparece más tarde de lo habitual. Bueno, eso es muy original, pero no sé si los ingleses aceptarían esa terminología. Bueno, en fin, quisiera dar las gracias a todos por su participación. Vamos un poquito tarde, vamos a hacer un descansito muy breve y reanudaremos con la siguiente sesión en breve. Tenemos una pregunta más, pero está relacionada más bien con la cuestión de los problemas familiares y la trataremos más adelante. Dr. Brignani. Será el doctor Brignani quien le responda. Muy bien. Descanso.